Gracias, Padre, te damos por este día tan hermoso, tan precioso, soleado. Y bueno, cada vez que sale el sol, pues sabemos que tú pones las cosas para que cada día podamos disfrutar un día más. Y gracias, Señor, porque sabemos que tus misericordias son nuevas cada mañana. Nuestra mente está acostumbrada y nos gusta la novedad y sabemos que siempre estamos buscando lo nuevo. Y tú nos hiciste así. Y por eso, cada vez que tú nos hablas diariamente, al oído es algo nuevo. Aprendemos algo nuevo. Estás formando, transformando nuestra mente, literalmente nuestras neuronas, porque esa es la única forma de hacerlo. Y tú lo dices en tu palabra, que tu palabra nos transforma. Gracias, Padre. Quita todo estorbo que hay ahorita en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos escuchar claramente tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a seguir con esta carta a los Corintios. No, Gálatas. Digo, perdón, a los Gálatas. Me encanta esta carta a los Gálatas porque, Sí. y bueno, dije Corintios porque es la carta anterior, ¿verdad? Que vimos del apóstol Pablo. Esta carta es una carta que escribe a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y es una carta apasionada, es una carta de su corazón, pero no por eso el apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo estudió leyes en Harvard, por decirlo así, ¿verdad? Y él decía, soy fariseo de fariseos, o sea, él conocía la ley y la ley era la ley, igual que la ley es ahora, ¿sí? Él conocía la ley, la había estudiado a los pies de Gamaliel. Entonces es como si nos dijera, estudié en la escuela de leyes de Harvard. Y entonces, aún dentro de esta carta apasionada, él estructura muy bien sus argumentos. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Galacia? Acuérdense que él había ido por toda Asia Menor, Dios lo había encomendado, para que les hablara del Evangelio a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos los que no eran judíos, todos los no circuncidados, ¿sí? Tú sabías que si estaba circuncidado, era judío. Entonces, todos los gentiles, todos los paganos, todas las demás personas que no fueran judíos, que no estuvieran bajo la ley de Moisés, porque ellos habían crecido con la ley de Moisés, ¿verdad? Y esta ley, recordemos, fue dada por Dios y muchas de las constituciones de los países están basadas en esta ley. Está la ley romana, ¿verdad? También que es mucho de lo que nos basamos en las leyes actuales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, el problema era que los gentiles habían recibido la salvación, los gentiles habían recibido el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, que había venido un Salvador, que ya podíamos acceder a la gracia de Dios y que teníamos vida eterna, que no teníamos que morir, porque la muerte era lo que más el hombre temía. Y lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Las escrituras, la Biblia es actual en todo. ¿A qué es lo que más ahorita tememos? Morirnos por el virus, por el cáncer, por lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Como él fue acá a todos los gentiles, los que no conocían, ¿verdad?, de la ley de Moisés, entonces los que estaban acá en Jerusalén, los primeros convertidos, que eran judíos, acuérdense, todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, estaban bajo la ley de Moisés, pero ahora el apóstol Pablo les estaba diciendo, ya no estamos bajo la ley que nos condena. Ahora somos libres en Jesucristo, ¿sí? En el Mesías, en Jesús. Y entonces los judíos de acá, de la iglesia
madre, por decirlo aquí, en Jerusalén, habían ido a visitar acá a esta iglesia de Galacia para ver qué estaba sucediendo, cómo que los gentiles estaban siendo convertidos, ¿sí?, al cristianismo. Entonces fueron y vieron pues una iglesia pujante, una iglesia llena del Espíritu Santo, porque desde Corintios y Gálatas y todo eso, ellos estaban viendo. Pero al llegar estos judíos acá, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, sí, está bien, son cristianos, ya recibieron el Evangelio, creyeron en Jesús como el Mesías, pero tienen que seguir la ley, porque si no, pues son pecadores y se van al infierno. Y entonces el apóstol Pablo sale y dice, ¿cómo? ¿Cómo les están diciendo que otra vez van a estar bajo la ley? Si de allí nos liberó Jesús, de la ley que nos condenaba. Y este es el argumento, porque en las escrituras, en todas las escrituras dice que la paga del pecado es muerte y que si tú no cumples la ley al pie de la letra, toda la ley, ¿sí? Entonces has roto la ley y eres transgresor de toda la ley y mereces la muerte. Es como una cadena. Imagínense la ley como una cadena. Y como el joven rico que dijo, yo honro a mi padre y a mi madre y yo doy a los pobres y yo no miento y yo no calumnio y yo hago todas esas cosas, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús al rico? Ve, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Pues porque ese era el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues entonces haz eso. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas, muchas posesiones. Entonces la ley es como una cadena. Tú estás colgando de esta cadena y puedes cumplir los 385 eslabones o 365 días, cumples toda la ley, ¿sí? Pero un día dices una mentirita blanca, así les llamamos a las mentiritas, ¿verdad? Entonces, ese eslabón se rompió. Y aunque ¿y qué pasa? Con un eslabón que tú rompas, te caes al abismo, ¿sí? Entonces, estos, estos cristianos eran cristianos, habían creído, pero eran judaizantes. Si ya creíste en Jesús, ahora tienes que circuncidarte, tienes que ponerte aquí esto, tienes que respetar el sabbat, no puedes comer más que comida kosher, o sea, querían meterlos otra vez bajo la ley. Entonces, fíjense el argumento en el capítulo 3 de lo que dice el apóstol Pablo. Es hermoso lo que vemos. Y aquí, imagínense, o sea, estaba realmente furioso, pero no furioso porque no me hacen caso. Estaba indignado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque las almas que habían creído en Jesús estaban a punto de ser engañadas, arrastradas bajo la ley condenatoria. Iban a perder la fe en Jesús, que era lo que los salvaba. Y fíjense cómo le dice, lo fuerte, dice, oh Gálatas insensatos, estamos en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos. Y esa palabra, insensatos, en el hebreo perdón, en el griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, es una palabra fortísima. Es insensato, es el que no tiene mente, el que no comprende nada en su mente, ¿sí? Hagan de cuenta las palabras que, bueno, aquí no las vamos a decir, ¿verdad? Pero les está diciendo una cosa tremenda. Oh, Gálatas insensatos, ¿sí? Dice que quién os fascinó.
Y esta palabra fascinó. Por ejemplo, en inglés se dice bewitched, o sea, ¿quién te envolvió sobrenaturalmente en estas cosas? ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo aquí? El enemigo se está metiendo en tu mente. Dice, ¿quién te ha hechizado? ¿Quién te ha fascinado para no obedecer la verdad? Y esto es algo muy importante, es la obediencia a la verdad, a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús, ¿sí? Y entonces dice, imagínense, dice, ¿quién les ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros, a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Y qué les está diciendo aquí? O sea, les hemos presentado al Jesús crucificado. ¿Por qué les dice crucificado? Porque ya les había dicho que este Jesús crucificado había abolido, él había pagado por esa ley que nosotros no pudimos cumplir. Él sí la cumplió y había precisamente, fíjense, que les está los está llevando a la cruz, que la paga del pecado es muerte, que nosotros deberíamos estar allí porque no cumplimos la ley, porque no podemos cumplir la ley y nunca podremos cumplir la ley al punto. Por eso, allí en donde nosotros teníamos que estar crucificados, está crucificado Jesús. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Quieres bajar a Jesús de la cruz? Ahorita vamos a ver cómo les va a decir, ¿verdad? Pues entonces, ¿para qué querías crucificar a Jesús? ¿Quieres irte bajo la ley? Ahí te puedes crucificar tú. Fíjense, dice, ¿por qué? Dice, que ha sido evidente claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, y les reclama, ¿sí? A ver, dime. Dice, esto quiere saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí es un parteaguas, porque en el nuevo pacto, el hacedor del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, no, el nuevo pacto no se forja, no se lleva a cabo, ¿sí? Dios programó, Dios hizo, declaró al Salvador desde Génesis 3:15, ¿sí? Jesús, acuérdense, todo fue hecho para y por Jesús a través del Hijo, pero el que consuma la salvación, el que consuma es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús. Y el apóstol Pablo mismo dice, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado como cualquier otro hombre, ya se murió Jesús, entonces, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde están las buenas nuevas? Todos íbamos a morir igual que Jesús entonces. Pero como Jesús resucitó, esa es nuestra esperanza. ¿Y quién lo resucitó? El Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. Entonces, aquí el apóstol Pablo les dice, ¿por quién recibieron el Espíritu Santo? ¿Por la ley? A ver, explícame cómo puedes recibir el Espíritu Santo. Voy a cumplir con esta ley, con esta ley, con esta ley y con este mandamiento. Ahora sí tengo tantito, a ver, ya me merezco el Espíritu Santo, ¿cómo le hago para obtener el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo lo recibes por la fe en Jesús, nuestro Salvador. Y porque Jesús dijo,
yo me voy, pero le pido al Padre que os envíe al Espíritu Santo que morará con ustedes y en ustedes. Es por la fe. ¿Quién te reveló el Evangelio? ¿Quién te reveló que necesitabas un Salvador? El Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y les dice, tan necios son, fíjense lo fuerte de las palabras, que era la desesperación del apóstol Pablo, ¿sí? De que habían recibido ya la salvación. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque ellos eran gentiles, ellos no sabían de las tradiciones judías, ellos no sabían de la ley de Moisés, ellos no sabían que el Sabbat y que todas esas cosas, ellos no sabían nada de eso, ellos eran paganos, gentiles, ¿sí? Entonces, dice, yo les traje la salvación por medio de la revelación del Espíritu Santo a ustedes. Y dice, si comenzaron por el Espíritu, ¿ahora van a regresarse otra vez a la carne? ¿Quieren regresarse a la carne? Pues ¿cómo? Dice en el 4. Tantas cosas han padecido en vano. Fíjense, si es que realmente fue en vano, ¿qué les está diciendo aquí? Les está diciendo que todo lo que habían ellos dejado atrás, ¿sí? Todos sus ritos paganos, todas sus creencias, acuérdense que estaban en el Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Romano era el poder y la fuerza, eso era lo más importante, llegar al Senado romano. Dice, y ahora todo lo que han sufrido, porque había opresión de los romanos que estaban conquistados y también de los judíos que no creían y decían, no, la ley, eso es todo, siempre llegar a Dios es por la ley, ¿sí? Y sin embargo, y eso que ellos sabían que había Dios prometido un Mesías, pero recuerden que hasta la fecha ellos dicen que no ha llegado el Mesías, imagínense. Entonces dice, todo lo que han padecido fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Fíjense, aquí les está dando las pruebas. A ver, díganme, el que ustedes recibieron de aquel, ¿quién es aquel? Dios. Dice, Dios, pues, que les da el Espíritu, porque es por la voluntad de Dios el que tienes ese Espíritu, y ese Dios que hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Acuérdense que cuando empieza a hacer milagros Jesús, cuando recibe el Espíritu Santo y empieza su ministerio y empieza ese ministerio de milagros, sanidades y los panes para 5,000 gentes o más, y etcétera, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, ¿por qué lo están recibiendo? ¿Por la ley? Pues claro que no, por fe. Así, y luego presenta el apóstol Pablo su testigo número 1, porque acuérdense lo que les digo, el apóstol Pablo era abogado, y entonces dice, a ver, aquí va mi primer testigo, mi primer prueba ante ustedes. Y les dice 6, y esto era para los gentiles gálatas y para los judaizantes que habían llegado ahí diciéndoles que tenían que seguir la ley al pie de la letra, ¿sí? Y que se tenían que circuncidar. Y fíjense, en el 6 trae a su primer testigo el apóstol Pablo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Y entonces, imagínense, este versículo, ¿de dónde lo toma
el apóstol Pablo se los está poniendo a los judaizantes. Acuérdense que el Nuevo Testamento no existía, nada más existía el Antiguo Testamento y precisamente toma del Antiguo Testamento el apóstol Pablo para demostrarles a los judíos de la ley que esto viene desde antes. Y en Habacuc, este versículo viene en Habacuc 2:4. Habacuc es el Antiguo Testamento, es un profeta que dice este pequeño versículo, Habacuc 2:4. Búscamelo, hija, sí, también aquí en la mía viene Génesis 15:6. Sí, ok, vamos a... Fíjense, ¿desde cuándo? Porque ahora resulta que querían que se regresaran a la ley de Moisés. Acuérdense, Abraham es mucho antes que la ley de Moisés, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está diciéndoles el padre de la fe, el primer judío, porque Abraham era pagano. Cuando Dios lo llama, Abraham no estaba circuncidado, Abraham era un pagano. Dice, pues fíjense bien, desde Abraham, y ahorita vamos a leer ese pasaje, Habacuc 2:4 y me lees el de Génesis, por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquel cuya alma, ¿qué? Cuya alma no es recta. No es recta, se enorgullece. ¿Qué quiere decir eso? Que les estaba hablando a los judaizantes, ¿sí? Tú te enorgulleces porque sigues la ley de Moisés, tu alma no está justificada, no es justa, porque rompes la ley. Y si rompes un tilde, un arito de esa cadena, te caes. Entonces dice, ellos se enorgullecían de ser judíos. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe. ¿Por qué somos justificados ante Dios? Acuérdense cuando no íbamos a la escuela así y teníamos que llevar un papelito que decía que es falta justificada y no se te contaba. ¿Sí? Y ahí andábamos con los papás, y ahí andábamos con los doctores, ay, pásame allí en el TEC y todo, porque si te pasabas de faltas, pues no tomabas el examen, ¿sí? Y quién me da una, y me acuerdo que nosotros poníamos, cuando era maestra ahí del americano, una J, ¿sí? No le poníamos ausente, le poníamos una J, justificado. Y luego contábamos todas las faltas y esa no contaba. ¿Por qué eres justificada? Por la fe. Por la fe, dice, desde Habacuc, el Génesis. Génesis 15:6. A ver. Bueno, desde el 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Así es. Imagínense a Abraham, ya le hemos dicho, un viejito, la esposa Sara, viejita, no podía tener hijos, y entonces Dios le dije, ven Abraham, yo te prometí algo, ven, sal afuera. ¿Ves esas estrellas? Así va a ser tu descendencia. Y Abraham que le dice, pues este cuerpo ya está todo muerto, ya estoy como muerto, y Sara no tiene hijos, no es estéril. Pero ¿qué pasó con Abraham? Por eso se le llama el padre de la fe, porque Abraham, y todavía no estaba circuncidado, le creyó a Dios y le fue contado por esa justificación, por justicia. Aquí fíjense lo que está haciendo el apóstol Pablo, qué argumento tan tremendo, porque para ellos era el padre Abraham. Pues aquí les está diciendo a estos judaizantes que querían meterlos otra vez bajo la ley, ¿sí? Les dice, sí, pues mira, el padre Abraham, el padre de la fe, fue justificado por fe
no por seguir. Todavía ni existía la ley de Moisés. 400 o no sé cuántos años después vino la ley de Moisés. Dice, pero nuestro padre Abraham fue justificado porque le creyó. Y ahí esa palabra en hebreo es pistis, porque le creyó a Dios. Y creer no es, como les he dicho muchas veces, pues creo. No, es poner todo tu ser en eso. Eso fue lo que lo mantuvo a Abraham en esa promesa que, viendo todo en contra, él sabía, él le creyó a Dios, ¿sí? Y esto viene desde mucho, mucho antes. Entonces, fíjense, podemos ver aquí, dice 7, sabed, por tanto, después de que él presenta este argumento, ¿sí? Y a este testigo, hagan de cuenta que trae al testigo aquí, al estrado, a testificar, ¿verdad? Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ándale, aquí les da el jaque mate. Le dice, ustedes que se creen muy judíos porque vienen del padre Abraham por sangre, porque ellos sabían, tú pregúntale a un judío y ellos saben de qué tribu de Judá vienen. De las 12 tribus de Judá, de los levitas, ¿verdad? Los levi, precisamente, o sea, ellos saben perfectamente toda su genealogía. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo les está diciendo, estos gentiles, estos que ustedes consideran menores porque no están circuncidados, porque no, ellos son hijos de Abraham por la fe. Imagínense. Y dice, y luego lo respalda con la escritura en el 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles de antemano, porque a Dios no es de que, ay, ahora qué voy a hacer con los gentiles, pues ya quiero que los gentiles sepan acerca de la salvación y que Jesús pues vino también a los gentiles. No, desde siempre el plan de Dios para ti, para tu vida, Él la forjó en amor desde antes de la fundación del mundo. Y así dice esto, de antemano, la buena nueva, ¿qué dice ahí? Ese es evangelion, la buena nueva. El evangelio se lo dio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. ¿No es este el evangelio para los gentiles? ¿No es este el evangelio para ti y para mí? Fíjense, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y por qué trae Abraham aquí? Porque en ese momento el problema era la circuncisión, se tienen que circuncidar, lo vimos en el capítulo anterior. Abraham, aquí en este momento, no estaba circuncidado. Fíjense el argumento tan poderoso del apóstol Pablo. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No permitas nunca que nada ni nadie, ni tu mente te coloque bajo maldición. Tú no estás bajo maldición. En Romanos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que nada ni nadie te condene, porque no son las personas, es el enemigo que entra en tu mente y te quiere condenar. No tienes condenación porque estás en Cristo Jesús. Asegúrate que estés en Cristo Jesús. Y dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? No, si yo no se los estoy diciendo, aquí está la ley. Escrito está en la ley, ¿sí? Maldito
todo aquel que no, ¿qué? Permaneciere, el que no permanezca, dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está la ley, la cadenita. Maldito todo el que rompa un eslabón de la cadenita, que no cumpla con una jota, una tilde, con cualquier mandamiento, un pensamiento, una mentirita blanca, está condenado. No lo digo yo, dijo el apóstol. Aquí viene, aquí está, aquí en la Torah. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Entonces, es claro que nadie puede cumplir con toda la ley de Dios. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y qué quiere decir esto? El que haga toda la ley y la cumpla, va a vivir. A ver quién la ha cumplido. Aquí se los está poniendo. Y dice, 13, Cristo. Espérame, te saltaste. El que por la ley se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El 11. El 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo, otra vez, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Esto venía desde mucho antes de la ley, ¿sí? Habacuc 2:4. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En la ley no es fe, no hay fe. Simplemente la ley dice, si tú haces esto, vas a vivir por esto, ¿sí? Otra vez lo dice. Pero luego viene de esta condenación, que es la ley, viene el versículo 13. Ahí viene, siempre que vemos la justicia de Dios, ¿sí? Siempre que vemos esto, vemos siempre la misericordia, la salvación de Dios, el amor de Dios a nosotros, que nunca podemos ser perfectos en todo, pero por nuestro corazón, por nuestra fe, somos salvos. ¿En quién? En el único Redentor, que es Cristo. En el 13, ¿qué dice el 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es redimió? ¿Qué es redimir? Cuando tú traes un boletito, yo me acuerdo cuando iban los niños chiquitos ahí y que iban a los jueguitos y todo eso, y les daban unos boletitos, y luego se ganaban premios y todo eso, y les daban boletitos, y al final, ya después, ellos llevaban los boletitos y les daban una paletita, y les daban una pelotita, y les daban, ¿sí? O sea, hay un intercambio. Redimir es pagar, ¿sí? Por algo y obtener algo, ¿sí? Entonces Jesús pagó por nosotros lo que a nosotros nos correspondía por los pecados y nosotros obtuvimos la vida eterna de Jesús. Eso quiere decir redimir, dice. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cómo? Jesús fue hecho maldición, ¿sí? Porque nosotros teníamos que pagar por nuestro cuerpo. ¿En qué fue hecho maldición? En su cuerpo, como hijo del hombre. Recuerden que en los diferentes, hemos comentado, evangelios, lo presentan como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Por qué tenía que ser Hijo del Hombre? Porque tenía que pasar por todo lo que nosotros pasamos, ser un hombre de carne y hueso, y que esta carne se muriera y pagara el precio del pecado. Porque no fue una simulación, no. Todo lo que él sufrió en su carne lo sufrió de verdad. Lo sufrió de verdad.
y él murió, la carne murió, dejó de latir su corazón, ¿sí? Porque tenía que morir como hombre para ser resucitado al tercer día. Y fíjense, dice 14, dice, para que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, ¿sí? Por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, no por la ley. A ver, ¿cuántos cuadritos vas a cumplir? Y luego ya puedes tener 5 puntos para que redimas, para que te den el Espíritu. No, es por fe que recibimos el Espíritu Santo. Dice 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, y aquí vuelve al pacto, que tenemos que hacer ese curso del pacto maravilloso. Un pacto, aunque sea de hombre, y estamos hablando de entre hombres, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿sí? Ahora bien, a Abraham, dice, fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Qué quiere decir? Abraham le dijo Dios que le iba a dar un hijo y que en ese hijo, Jesús, el Salvador, el Mesías, iban a ser benditas todas las naciones, dice. Pero todas las naciones, esa promesa que le dijo Abraham que iba a ser bendición, no era, dice, echa las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Porque de ti, Abraham, va a venir el Salvador. Pero esa promesa de ese Salvador, ¿sí? Era a la simiente que es Cristo, ¿para quiénes? Para todas las naciones. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, ¿cuántos años después vino la ley? Cuando ya éramos por promesa de Dios salvos por fe, vino 400 años después la ley, ¿sí? Cuando ustedes quieren meter a esta gente, a los gentiles creyentes, a la ley, cuando la promesa del Salvador se hizo 400 años antes, a Abraham, ¿sí? Y desde Génesis 3:15, Adán y Eva, se nos promete el Salvador. Y dice, fíjense, pero bueno, aquí está poniendo a Abraham, porque eran los judaizantes. Dice, previamente ratificado por Dios para con Cristo, y la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir? O sea, las promesas de Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Y todo lo que vino después, entonces viene la ley de Moisés y entonces ya no es el pacto con Abraham. Entonces, ¿dónde quedamos los judíos? ¿Dónde quedan los judíos? Entonces, fíjense lo que está diciendo, sitúense, piensen. ¿Cómo es posible que ustedes quieran hacer valer esta ley cuando la promesa de la fe, del Espíritu, está dado 430 años antes a Abraham? Dice, ¿cuál es? 18. Y dice, porque si la herencia, o sea, si la herencia de Abraham, ¿verdad? Que se le prometieron más grande, que su simiente sería más grande que más numeroso que las estrellas de los cielos, ¿verdad? Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ustedes, mismos judíos, son judíos y reciben la bendición de ser hijos de Abraham,
no por la ley, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham 430 años antes de la ley. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y entonces, claro que nos preguntamos, por eso, Señor, si es pura condenación y si esto, pues digo, ¿para qué nos diste la ley? ¿Para qué nos da Dios la ley? Vamos a ver, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando el pueblo de Israel sale, fíjense, sale de Egipto de 400 años de esclavitud, Dios los lleva al monte Sinaí. Y pues ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Pues a los ritos de los ídolos egipcios, ¿verdad? Y pues allí, mientras estaban con los egipcios, pues los egipcios los mataban cuando querían porque eran sus esclavos, ¿verdad? No les pagaban nada porque eran sus esclavos. Y luego, acuérdense de los egipcios que, pues ya se están, hay muchos, ya muchos judíos, vamos a matar a todos los primogénitos y vamos a matarlos a todos. Entonces les decían a las parteras, ahoguen a los niños y mátenlos cuando nacen y todo eso. No tenían idea, ¿sí?, de cómo debían comportarse. Y entonces Dios les da leyes para que entiendan, para que entendamos ahorita, ¿sí?, hasta la fecha, porque no sabemos cómo comportarnos, ¿sí? La ley es sagrada. Si tú matas a alguien, tú pagas con tu vida. La vida es sagrada, ¿sí? Es lo que decían. Y no puedes, o sea, fueron todos, cuando tú tienes a alguien que trabaja para ti, no va a ser tu esclavo, tú le vas a pagar, porque cada quien es digno de su salario y no vas a retener su salario y le vas a pagar con justicia. Y ahí vienen 613 leyes, cómo debían, y cuando alguien mate a alguien, pero que es por defensa propia y más que todo por accidente, entonces pueden irse, vas a hacer ciudades de refugio para que vayan y se refugien ahí y para que no tenga que pagar porque fue una muerte no intencional. Cuando una mujer es violada por un hombre, el hombre muere. Si la mujer comete adulterio, todas estas leyes les fueron dadas porque no sabían cómo comportarse, ¿sí? Teníamos que tener un parámetro de lo que Dios, cómo quería Dios que nosotros fuéramos, para lo que fuimos creados originalmente. Entonces, esto, fíjense, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, claro, pues de todo el pecado que había ahí y que ya la gente, quiero esto, y los mataban, ¿sí? Y lo veíamos con los reyes, el rey Herodes matando a los hijos porque pensaba que le iban a quitar el reino, ¿sí? Que le iban a quitar el trono, cosas tremendas. Entonces Dios da la ley para eso. Y fíjense la ley, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los 10 mandamientos, ¿sí? Por eso tuvo Dios que dar la ley. Ahora, dice, hasta que viniera, o sea, este era un parámetro para que entendiéramos cómo debíamos comportarnos, pero que no es para salvación. Se fue dada para que pudiéramos entender que precisamente como no podíamos cumplirla, necesitábamos un Salvador. Vino la ley hasta que vino, ¿quién? La simiente. ¿Quién es la simiente? Lo acabamos de leer.
Jesús, ¿sí? A quien fue dada, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. En este caso, pues el mediador entre Dios, o sea, el que había traído la ley era Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿sí? Y entonces aquí está hablando ya del mediador, que es ¿quién? Jesús. Él es el único mediador. Fíjense, ese mediador, Él es uno solo, es Cristo, pero no es nada más para los judíos o para este o para este, es para todos, porque Dios es uno solo. No es el Dios de los judíos, no es el Dios de los gentiles, no es el mediador, el salvador de los gentiles o de los judíos, no. Y entonces dice 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Se está contraponiendo la ley a las promesas de Dios? Claro que no, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, nos pudiera dar vida, esa ley, dice, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces dice, si la ley nos pudiera dar vida, pues entonces, pues la vida sería por la ley. 22. Pero, me encantan los peros, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, ¿por qué es la promesa viene? Por fe. ¿En quién? No en una patita de cordero, no tenemos fe en que, no, en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Digo, la patita de conejo. Bueno, es que en mi época había, qué feo, ¿verdad? Me estoy poniendo a pensar, llaveritos, vendían llaveritos de patas de conejo. Bueno, entonces Jesucristo fuese dada a los creyentes. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces viene la revelación por el Espíritu Santo. Por eso les dice, van a regresar otra vez. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Sí, esa ley que Dios preparó fue para que entendiéramos cómo debíamos ser y que sin ayuda de un Salvador, esa ley nos iba a condenar. Pero, 25, venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la fe, bajo la ley, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué tanta repetición? Porque hasta ahorita, actualmente, todavía hay gente que quiere llevarnos bajo la ley. ¿Sí? Y no es gente, lo que pasa es que nuestra mente no nos alcanza a comprender la magnitud de lo que es el amor y la misericordia de Dios y lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y todavía queremos estar haciendo cosas para obtener la gracia y el favor y el amor de Dios. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya nos pusimos las vestiduras de Cristo. Jesús se puso nuestros harapos de inmundicia allí en la cruz y el juicio cayó sobre él. Y nosotros, Dios nos ve con revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son ustedes y herederos según la promesa. Tú y yo somos herederos junto con todas las promesas que Dios le dio a Abraham.
le dio promesas de tierra, le dio promesas de bendición, le dio promesas de protección. Todo el que te bendiga, yo bendeciré, y el que te maldiga, yo maldeciré, ¿sí? Por eso cuidado con quien te maldiga, porque Él es el que responde por nosotros. Somos hijos de nuestro Padre. Así como cuando eras pequeñita y tú ibas, papá, es que Él me hizo esto, y tu papá llegaba, ¿sí? Y decía, a ver, ¿quién te defendía? Tu Padre celestial, tu Padre celestial. Y Él, somos herederos de toda la promesa, las promesas por fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por este tiempo que hemos pasado contigo, porque sabemos que has escuchado nuestro clamor, nuestro corazón, en nuestra mente. Te pedimos que hayas transformado, que todo esto lo sellamos adentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque, Señor, sin ti no podemos ser transformados. Espíritu Santo, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.